Todavía me acuerdo de esa imagen icónica cuando con Alfredo Palacios. Sí, claro, me tocaron momentos rarísimos, difíciles. Era lo que hablaba la otra vez con mi familia, que justo he estado en momentos en donde la historia me ha puesto a prueba con pruebas fuertes. Esa vez en la caída o huida de Lucio Gutiérrez y la posesión de de su vicepresidente, que era Palacios, en Ciespal, me partieron la cabeza. Yo me acuerdo que usted salió y la golpearon. Claro, me partieron la cabeza y golpearon a muchísimas otras personas más, les robaron a todo el mundo, porque los que entraron ahí ya no eran protestantes sino delincuentes. Claro. Entonces robaban carteras, golpeaban celulares. ¿Y usted dónde estaba cuando entraron ellos? Fue varias veces. Yo estuve primero en el atril con el presidente, posesionando al presidente Palacios, porque el país debe recordar que en ese momento todas las autoridades del país habían renunciado, todos los poderes del Estado habían renunciado. No había ni presidente, ni corte de constitucional, ni corte de justicia, ni el ministro de gobierno, ni el jefe de la policía, ni el tribunal electoral. No había una sola autoridad en el país. La única que quedaba como autoridad era yo como vicepresidenta. Pero nervios de acero para ir a... Bueno, porque la calle estaba desbaratada. Todo el mundo tiene miedo y yo solo soy una simple mortal. Así es que también lo tuve y le decía en el oído al presidente, que en ese momento se dedicó a dar un discurso tremendamente largo cuando empezaba la gente a llegar, y como te digo, ya eran delincuentes, ya no era gente que protestaba, porque llegaron a robar todo, y le decía en el oído: apúrese, pero ya cuando terminó ya era demasiado tarde. Ya estaban rodeados. Ya estábamos rodeados. A nosotros nos pusieron en el tumbado de uno de los de las oficinas de la Ciespal. Yo no puedo estar ahí, no podía respirar, no me gustaba, así es que bajé y nos llevaron a otra oficina. Esa oficina, los vidrios fueron tumbados. Me acuerdo que el policía que andaba conmigo, recuerda que siendo la única autoridad del país, tenía un solo policía, y vi a el escolta del presidente, porque yo actuaba de presidenta de la asamblea o del Congreso en ese entonces, se desvistió en ese momento dentro del cuarto y se sacó su uniforme de policía para poderse de civil y salir corriendo, y nos dejó abandonados ahí. Ahí se Pensé quedó que le iba a conmigo. dar el uniforme o no, fue por... De ahí el único que era un policía que trabajaba conmigo directamente, fue el que actuó con tal serenidad que él mismo desbarató su arma, porque dijo: con esta nos pueden matar. Desbarató su arma y la guardó por piezas en su ropa. Él estaba eterno. Me sacó la corbata que yo cargaba puesta porque dijo que era peligroso, y solamente sin decir ruido me dijo: cuando yo le diga corre, usted corra. Y me cogió de la cabeza y tumbaron las puertas de vidrio donde estábamos. Yo veía a legisladores de bastante edad rezando debajo de las mesas, arrodillados, llorando. Yo lo único que sentí es que este policía, que le voy a agradecer toda la vida porque fue el único que me ayudó, me bajó la cabeza y comenzó a meterme en medio de la multitud. Mientras recibíamos toda serie de golpes, él trataba de sobre protegerme, todo como escudo humano, él como ¿cierto? escudo, Claro. hasta que llegamos abajo. Y abajo ya estaba rodeado toda, como decir, la entrada del edificio de la Ciespal estaba rodeado, y habían infiltrados que gritaban: mátala, mátala, mátala. Caramba. Y yo tengo una teoría en ese momento, y la dije, que lo que no querían era que se posesione un presidente constitucional. Claro. Porque sin haber ninguna autoridad en el país, como les decía, ni siquiera el Consejo Electoral, porque todos huyeron, todos se fueron, todos fueron destituidos. A quien le tocaba asumir el mandato era a la fuerza pública. Entonces, y la fuerza pública se alejó. Es verdad que estaban cuadras más allá viendo todo. Ahí rodeando en ese momento. Y no actuaron. No, a tal punto de que el tipo que gritaba mátalo o mátala, que yo estaba rodeada, ahí cuando tú estás ya realmente frente a la muerte, pasa algo extrañísimo en los seres humanos. Dejas de tener miedo. Cuando empecé a huir tenía miedo. Cuando ya estaba sin posibilidades de irme a ninguna parte, ya no tenía miedo. El policía seguía al lado mío, pero rodeada de un círculo gigantesco de gente, y este hombre que se infiltraba, como los fariseos se infiltraban cuando tenían que gritar mátalo a Jesús, que se infiltraban de un lado a otro para contagiar el grito.
yo lo único que hacía era mirarlo a los ojos, a este que me acuerdo hasta el día de hoy era un hombre bajito, y lo miraba a los ojos porque yo decía, lo último que vas a ver es mi mirada, claro. Lo último que vas a ver es mi mirada. Entonces, de repente otra vez sentí como cuando te meten en el agua, te bajan la cabeza, me bajó la cabeza, me pasó en medio de eso y ahí fue que con un fierro o algo, porque fue un golpe demasiado grande, que me dejó totalmente atontada, la sangre me bañó la cabeza, la cara, no podía ver el piso, no podía ver mis pies, y este policía seguía llevándome de la cabeza del cuello y golpeaba uno de los vehículos de los militares que estaban ahí cerrados, totalmente cerrados. Con ellos adentro. Con ellos adentro. Y no querían abrir. Y no abrían. Y él golpeaba hasta que le abrieron y me tiró al piso, y de ahí se subieron los que pudieron, porque algunos se pegaron a mí, algunos legisladores se pegaron a mí, se subieron los que pudieron, y pero cuando salieron. ya estaba adentro, empezaron a mover el carro y gritar, quémenlos, pero claro, Dios ahí mío. ya estaban los militares y dijeron, ni con ellos tampoco. Claro. Le dieron reto y chocaron contra un poste, eran momentos de terror, y volvieron a irse para adelante, y cuando yo ya estaba en el carro volví a sentir ese miedo cuando ya puedes escapar. Claro. Y yo lo único que repetía era, quiero ver a mis hijos, y de atrás salió un militar que me puso la mano en el hombro y me dijo, yo también quiero ver a mis hijos, esta noche los vamos a ver, tranquila. Yo fui militar de León Febres Cordero, yo fui su escolta, y yo la voy a sacar. Y ahí le dio tranquilidad. Y me dio tranquilidad. Y de ahí ya me llevaron tapada hasta la cabeza a un hospital, porque me hicieron pasar como que estaba muerta, porque los hospitales estaban rodeados, era un caos total. Ahí me cosieron la cabeza, y mientras me cosían la cabeza me llamaba León por la otra línea y decía, ya está lista porque mañana le toca actuar otra vez. Entonces así es la vida. Y